Salmos 94. Salmo 94, versículo 17. Versículo 17 al 19. La Biblia dice: si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Quisiera, en forma de pregunta, decirles esta mañana: ¿la ansiedad es un pecado? ¿Es la ansiedad, hermanos, un pecado? Hemos visto que la ansiedad crónica, o más bien la ansiedad es el estado crónico del temor. Hemos hablado, hermanos, que todos tenemos temores, pero no todos, ¿verdad?, se hacen esclavos del temor. Hablamos que muchos hermanos hacen un estilo de vida tratando con los síntomas de la ansiedad y no solamente, o más bien no con el problema. Muchos, ¿verdad?, sienten ansiedad y lo primero que hacen es recurrir a una pastilla, recurrir al doctor por medicina y solamente están tratando los puros síntomas, pero no están yendo a la raíz del problema. Entonces la respuesta sencilla, hermanos, a si la ansiedad es un pecado, la respuesta es sí. La ansiedad es pecado porque la ansiedad es temor. No creer, hermanos, en Dios es pecado, porque somos mandados explícitamente a creer en Dios. Acabamos de aprender un texto, mire, vayamos a Deuteronomio. Deuteronomio 31, versículo 6. ¿Cuál es el mandato? El mandato es, dice, esforzaos y cobrad, ¿qué? Ánimo. Y luego dice, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Y luego dice la palabra de Dios, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te... Explícitamente somos mandados a no temer. Somos mandados, hermanos, a seguir avanzando, a creer en Dios. Al igual que como hemos hablado acerca de la depresión, hermanos, ¿verdad? Hemos hablado que nunca tenemos una licencia para pecar. No hay, hermanos, un momento en nuestra vida de temor que justifique desobedecer a Dios. La Biblia me manda, dice, a esforzarme. En 2 a Timoteo capítulo 1 versículo 7, la Biblia me manda a tener dominio propio sobre mis emociones. El temor, hermanos, y el no poder hacer algo jamás han sido una razón aceptada por Dios para no hacer algo que Él espera de nosotros. Cuando en Números 14, ¿verdad?, vienen los 12 espías, 10 de ellos hablan de lo que está pasando allá. Caleb se levanta y les dice, mira, vamos a poder nosotros, más que ellos, porque Dios va con nosotros. Y aquellos dice que se rebelan contra Dios, dice que se quejan en contra de Dios, y Caleb les dice, mira, quieran o no vamos a ir. ¿Por qué? Porque Dios nos ha mandado que vayamos y conquistemos la tierra. Estamos mandados explícitamente entonces a creer a Dios. Cualquier temor, hermano, que esté enfrentando hoy, o nos lleva a obedecer a Dios, o nos lleva a desobedecer a Dios. Ahora, creo que todos los que estamos aquí podemos dudar en algún momento de Dios, ¿verdad que sí? ¿O no? Yo he dudado de Dios en algunas ocasiones, hermanos. Pero la duda, hermanos, o me lleva a Dios, o me lleva lejos de Dios. Todos, hermanos, podemos dudar. Pero la duda en un cristiano, en un hijo de Dios, debe llevarlo a correr a Dios. El miedo saludable, decíamos, entonces nos lleva a correr a Dios.
¿Por qué? Porque tengo miedo. ¿Y hay alguien más grande que Dios, hermanos? ¿Hay alguien más grande que Dios? Entonces, cuando hay temor en mi vida, lo que tengo que hacer es correr a Dios. El miedo no saludable me hace huir de Dios, que me manda a hacer algo. Ese temor me lleva a huir de Él porque me manda a hacer algo que no quiero. Es lo que pasó con aquellos 12 espías, con aquellos 10 espías. Les estaba mandando a hacer algo que no querían ellos, ¿verdad? Y entonces los lleva a huir, a quejarse. Les lleva a huir de sus responsabilidades. Y entonces cuando huyen de sus responsabilidades, se profundizan en su ansiedad, en sus temores. Y hermanos, la semana pasada decíamos, mire, cuando usted se deja dominar por sus temores, muy pronto va a dejar sus responsabilidades. Ya no va a querer levantarse, ya no va a querer tender su cama, ya no va a querer limpiar su cuarto, ya no va a querer, ¿verdad?, lavar los trastes ni barrer. ¿Por qué? Porque se va a deslindar de sus responsabilidades. ¿Por qué? Porque se dejó dominar por sus temores. La Biblia nos enseña que podemos dudar sin pecar, pero si el temor toma el control de sus decisiones, entonces todos terminaremos pecando. Mientras que el temor no te lleve a desobedecer a Dios, dice la Biblia que podemos mantenernos firmes sin pecar. La ansiedad solamente será una emoción ligera, una emoción pasajera. La Biblia nos enseña, hermanos, que el problema es el comportamiento cuando un temor llega a nuestra vida. La ansiedad es pecado porque en esencia entonces es desconfiar de Dios. La Biblia nos enseña, hermanos, que yo me esclavizo en temor porque no creo que Dios pueda con ciertas circunstancias. Me preocupo por el día de mañana porque prácticamente le estoy diciendo a Dios, Dios, yo creo que tú no puedes con esto que voy a enfrentar mañana. Tú no me puedes ayudar. Yo necesito otra clase de ayuda y le estamos diciendo a Dios, tú no puedes. Y entonces me esclavizo por temor. Mire Mateo 6:25. Vamos a Mateo 6:25. La preocupación es normal, hermanos, pero el afán y la ansiedad son muy distintas. ¿Por qué? Porque nos desconectan, nos descontrolan y nos esclavizan. Mire Mateo 6:25. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, no os pongas ansiosos. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ahorita el hermano acaba de dar una acción de gracias, 2 meses, hermanos, sin trabajo. ¿Y qué le ha faltado? Nada, ha de decir, hermano, solamente caminar bien, ¿verdad? Hermanos, muchas veces nos preocupamos. La preocupación es normal. La preocupación es normal. Pero hermanos, cuando nos afanamos, cuando nos llenamos de ansiedad, ¿verdad? Entonces eso es pecado, eso nos va a descontrolar, nos va a esclavizar y nos vamos a llenar entonces de ansiedad. Porque la ansiedad, hermanos, es incredulidad. Es lo opuesto a confiar en Dios. Y sabe, cuando desconfiamos en Dios se manifiestan 2 actitudes: o ansiedad o frustración. Frustración porque no logro mis metas, porque no creo lograr mis metas, porque no creo poder salir de ciertas circunstancias, y ansiedad porque no sé cómo voy a hacerle. Y entonces, hermanos, muchas veces, ¿verdad?, aquellas personas que están ansiosas, que están temerosas, están con enojo en su vida. Gente ansiosa, hermanos, siempre está a la defensiva. Una persona, ¿verdad?, cuando se acerca a usted con ansiedad y empieza a hacerle preguntas, si usted le hace ver algo, ¿verdad?, siempre está a la defensiva. Es que tú no me entiendes, es que tú no sabes lo que siento, es que tú esto, mira, yo estoy pasando esto porque a mí me hicieron esto, y tú qué vas a saber. Siempre, hermanos, están a la defensiva, y la Biblia también nos habla de eso. Mire Hebreos 3, Hebreos capítulo 3.
Versículo 12. Usted le pregunta a una persona qué lo llevó a la ansiedad y puede llevarlo, hermanos, a decirle, mira, tú te alejaste de Dios y dicen, es que Dios me falló, es que Dios no me contestó, es que Dios, ¿verdad? En algún momento yo le pedí y no obró en mi vida. Mire lo que dice la Biblia, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, ¿qué? Corazón malo. La ansiedad, hermanos, está en donde, en un corazón, ¿qué? En un corazón malo. ¿De qué? Para apartarse. ¿De quién? De Dios. Debemos de comprender, hermanos, que Dios tiene todo bajo control. Que lo que Él permite en nuestra vida, hermanos, es por disciplina o es por prueba. Mire, todos tenemos circunstancias, todos pasamos por circunstancias malas, ¿cierto o no? En algún momento nos preocupamos por alguna situación que vamos a tener que enfrentar mañana y vamos a tener que tomar una decisión, ¿sí? Y entonces cuando vemos eso, debemos comprender que Dios, hermanos, permite todas las situaciones en nuestra vida y Él está bajo control. Y si Él permite cada situación en nuestra vida, hermanos, debemos aprender y preguntarle al Señor, Dios, ¿esto que está pasando es por disciplina o es por prueba? Si es por disciplina, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos y pedir perdón. ¿Sí? Señor, yo sé que la regué, yo sé que tomé una mala decisión, Señor, yo sé que actué mal y yo sé que esto que estás permitiendo en mi vida es como una disciplina. Mira, me arrepiento, perdóname, dame las fuerzas para poder salir adelante, para poder soportar la disciplina. Y si es por prueba, hermanos, si Dios está permitiendo las circunstancias como una prueba en nuestra vida, ¿qué debemos de hacer? Pedirle sabiduría a Dios. Pedirle sabiduría a Dios, dirección, fuerzas y su ayuda para seguir adelante, porque Dios, hermanos, cuando da una prueba, dice que juntamente con la prueba da ¿una qué? Una salida. Y necesitamos dirección, hermanos, para encontrar esa salida de las manos de Dios. Debo de pedir entonces fortaleza para salir de la prueba. Miren Marcos 5, Marcos capítulo 5. Versículo 35. Marcos, capítulo 5. Es versículo 'Perdón, me equivoqué, hermanos, creo que es en Mateo, pero cuando los discípulos, ¿verdad? Cuando los discípulos están ahí en la barca, dice la Biblia que viene Jesús, ¿verdad? En el mar. Y dice que aquellos se turban, tienen miedo. Y Jesús les dice, ¿verdad? No temas, soy yo, ¿verdad? Y Pedro, ¿verdad? En ese momento de miedo, ¿verdad? Si eres tú, manda que yo vaya a ti. Ahora, hermanos, ¿sabe que la Biblia da por hecho? La Biblia da por hecho que cuando uno cree en Él, eso va a marcar la diferencia en nuestra vida. Por eso dice la Biblia que cuando dice que gritaron, ¡no, un fantasma! Les dice, no temáis. Y luego les dice, soy yo. Y si Dios, hermanos, está en nuestra vida, eso debe marcar una diferencia en medio de nuestros temores, en medio de nuestra ansiedad. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién es más grande que Dios, hermanos? ¿Quién es más grande que Dios? ¿Habrá alguien? Claro que no, hermanos. Jesús debe ser quien brinda ánimo, no importando los temores que estemos enfrentando.
Jehová, dice Éxodo 14:14, Jehová peleará con vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Mire, quiero llevarlo nuevamente a Deuteronomio. Deuteronomio 31. Deuteronomio 31. Versículo 6. ¿Están ahí? Lea conmigo el versículo 6 que dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará. ¿Conoces a Dios? ¿Por qué nos llenamos de ansiedades, hermanos? Nos llenamos de ansiedades y de temores porque no conocemos a Dios. Mire, Dios está diciendo, está dando un mandato, esforzados, cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Y luego da una razón bien importante, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Y si Él va contigo, hermano. Y luego dice, no te dejará, ni qué. ¿Conoces a Dios? ¿Por qué quieres que te dé más razones? ¿Por qué quieres que Él te dé más explicaciones? Él de antemano está diciendo, mi presencia en tu vida debe de marcar la diferencia en medio de tus temores. Si yo voy contigo, no importa los gigantes que vayan, no hay nadie más grande que Dios, hermanos. Mire, el jueves, ¿verdad? El jueves estábamos aquí y les ponía un ejemplo. David, muchachito de 17 años, llega Samuel, ¿verdad? Y le dice a Isaí, mira, llama a tus hijos porque Dios me ha mandado a que unja a uno de ellos por rey. Llámalos todos, ¿verdad? Y dice la Biblia, hermanos, que Isaí lo menospreció. Mandó a llamar a sus otros 7 hijos, ¿verdad? Y desfilaron uno por uno. Y no, pues ninguno de estos. ¿No tienes otro hijo? Sí, está otro, pero es el menor. Allá anda con las ovejas. Lo menospreció. Ah, pues llámalo. Porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él haya venido. Y cuando lo ve, dice que se levantó porque Dios le dijo, mira, levántate y úngelo porque este es el próximo rey de Israel. Y luego dice la Biblia, hermanos, que se llegó el tiempo de la guerra, sus hermanos andaban en la guerra. Y dice la Biblia, hermanos, que su papá los mandó a llevarles comida, ¿verdad? A sus hermanos, le mandó llevarle también al rey algunas porciones. Y dice la Biblia que oyó al gigante cómo menospreciaba, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Y dice que se indignó David. ¿Qué le darán a este, verdad? A quien venza a este gigante. Y sus hermanos lo menospreciaron. ¿A qué vienes, David? ¿Vienes de chismoso nomás a ver la batalla? Menospreciando a David, ¿verdad? Su coraje y su celo por el Señor. Y por menosprecio van y lo llevan delante del rey. Mira, rey, este dice que va a enfrentar al gigante. Y al verlo Saúl, hermanos, el hombre más grande de Israel, dice que al verlo dice, ay, David, ¿a poco tú quieres ir a enfrentar a Goliat? También lo menospreció. Mira, tú eres un muchachito y él es un guerrero, ¿verdad? Desde su juventud. Mira lo enorme que está. Es más, mira, pruébate mi armadura. Dice que la armadura le quedaba grande, hermanos. ¿Recuerda qué pasó cuando fue con Goliat? También lo menospreció. ¿Vienes a mí? ¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con piedras? ¿Con palos? Hoy voy a entregar tu carne a las bestias del campo y a las aves del cielo. Lo menospreció. Todos lo menospreciaron, hermanos. Pero ¿sabe que David conocía a Dios? Tenía un conocimiento de Dios, hermanos, de su grandeza y de su poder. Tanto que cuando va ahí con Saúl y Saúl lo menosprecia, le dice, mira, rey, tú me ves güerito, así rubito, ¿verdad? Flaquito, delgadito, débil. Así me ves en público. Pero allá en lo secreto, mira, yo era pastor de ovejas. Y venía un oso, venía un león.
Y tomaba una de mis ovejas y ahí en lo secreto, mira, yo iba tras él, le echaba mano, arrancaba mi oveja del hocico, dice, y mataba al león, fuera león o fuera oso, yo lo mataba. Y él dice una cosa, porque en lo secreto, dice, yo estaba con Dios o Dios estaba conmigo. Dice, ¿y quién es este? ¿Quién es este incircunciso? Y luego cuando viene, hermanos, con Goliat, viene delante de Goliat, Goliat lo menosprecia y David le dice, mira, en público tú me ves así, que vengo a ti con piedras y palos. Dice, pero sabes, yo no vengo con piedras y palos. Y es que tú no me conoces, dice, en lo secreto. Yo no vengo a ti con piedras y palos, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Y usted conoce lo que pasó? ¿Qué necesitó David para matar a aquel gigante, hermanos? Una piedra. ¿Y aquella piedra fue la que mató al gigante? No, hermanos, fue Dios quien mató al gigante. Y les decía el jueves, ¿sabe? Lo que importa es como lo que somos en secreto con Dios. Cuando vienen las circunstancias adversas, hermanos, cuando viene la ansiedad, lo que debemos hacer es correr en secreto con Dios. Aquel que nos conoce en secreto, dice la Biblia, y mi Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿En qué? Y no habrá temor, hermanos, que pueda vencerte. No habrá ansiedad, no habrá pensamiento que pueda vencerte. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. ¿Sabe? Dios y la Biblia, hermanos, ponen de manifiesto que si tú como hijo de Dios sabes que Dios está contigo y si tú conoces el poder de Dios, no importa tu ansiedad, no importan tus temores, no importan tus circunstancias, tú vas a obedecer a Dios. Porque lo conoces, porque pasas intimidad con Él, porque pasas tiempo en secreto con Él. Tú conoces quién es Dios y Dios conoce quién eres tú. Mire, Mateo 14. Mateo 14. Mateo 14, versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Yo no sé, hermano, qué tormenta en tu vida estés atravesando. No sé qué preocupación o qué afán está inundando tu mente, hermano. Jesús en medio de esa tormenta debe ser la diferencia. Él te dice, no temas, yo soy. Yo soy. ¿Qué diría, hermanos? ¿Qué diría? Mire el versículo 28. Entonces le respondió Pedro, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Y dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas, espera de Jesús, pero ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué? ¿Qué dice? ¿Qué le diría a Jesús, hermanos? Aquellos, ¿verdad?, que están ansiosos, que están llenos de temores irreales en sus mentes. Digo, porque la mayoría de las personas que están ansiosas, hermanos, están más temerosas por lo que hay en sus pensamientos que lo que realmente están pasando. La ansiedad es estar pensando en cosas futuras, hermanos, que aún no suceden. Y se llenan de temores. ¿Qué les diría a Dios? ¿Qué les diría a Jesús, hermanos, en estos momentos? Si a Pedro le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Debemos de vivir hoy, hermanos, y no dejar que el mañana nos atrape. Cuando alguien está expresando temor, preocupación y ansiedad pecaminosa, hermanos, mire, hay 4 cosas de cómo van a funcionar. Primero, funciona como si un posible evento futuro ya hubiera ocurrido
y no viven según la verdad. Y entonces están esclavizados, ¿verdad? Todavía no saben lo que va a pasar mañana y ya viven, hermanos, como si hubiera pasado lo que están pensando. Número 2, no oran, no confían en la gracia de Dios o creen que Dios está obrando en medio de su lucha. Ejercen incredulidad en las promesas del Señor. Usted se acerca a esas personas ansiosas y les dice, mira, el Señor dice esto. No, pero a ver, explícame bien. ¿Y cómo está eso? No, es que yo siento que no es así. ¿Por qué? Porque están ejerciendo incredulidad. No creen en las promesas de Dios. 3, se niegan a aceptar que el Señor permita el sufrimiento y las dificultades en sus propias razones divinas. Y exigen que la voluntad de Dios, hermanos, se ajuste a ellos, a sus razones. ¿Quién se debe de ajustar a quién, hermanos? ¿Nosotros a Dios o Dios a nosotros? ¿Quién? Nosotros a Dios. Dios, hermanos, no es ningún genio, ¿verdad?, de la lámpara al cual le podemos torcer la mano para que haga lo que nosotros queramos. Dios manda y nosotros debemos obedecer, ajustarnos a Él. 4, descuidan las responsabilidades que Dios ya les había dado, ya sea en términos de su tiempo personal con el Señor, su participación en la comunidad o su disposición a ayudar a su cónyuge o ayudar a criar a los hijos. Vemos eso, hermanos, con los 14 espías. Ellos sabían lo que tenían que hacer, se llenaron de temores y entonces se hicieron a un lado. Ya no quisieron hacerlo. Ya no quisieron hacerlo. Es que mis temores son reales. Es que lo que yo siento es real. Sí, es real en ti. Pero por muy real que sea, si Dios está mandando a hacer algo en tu vida, tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer. Toda persona que conoce a Cristo debería de ser capaz de manejar bien la presión de la vida. La manera incorrecta de manejar la presión de la vida es comenzando el ciclo que lleva hacia el atraimiento. Entonces vienen pensamientos a nuestra vida, le damos más importancia a esos pensamientos, vienen, nos dicen un texto y le damos más importancia, ¿verdad?, a lo que nuestros pensamientos dicen que a la palabra de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice, hermanos, que debemos acudir a Dios, dice, en acción de gracias, con toda oración y súplica. Jesús dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Debemos recordar que es más importante lo que Dios dice que lo que yo pienso en mi mente. Eso es más importante. Entonces, la ansiedad en cualquier estado es pecado porque viola los mandamientos claros de Dios. Mire, segunda de Pedro. Y aquí ya nos vamos a ir un poquito más rapidito. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro 1, 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, no han sido dadas por su divino poder, mediante el que, hermanos, y aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento ¿qué? Dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal ¿qué? Amor. Mire, podemos tomar muchas excusas. Oye, mira, tú puedes ser libre de tu ansiedad. No puedo. ¿Por qué? Porque me pasó esto, porque me hicieron esto, porque podemos poner muchas excusas.
Pero la Biblia nos dice que cuando conocimos a Cristo, cuando le recibimos como Señor y Salvador en nuestro corazón, la Biblia dice que en el conocimiento de Cristo, Dios nos dio todas las cosas en Cristo. ¿Sí? Todo nos fue dado en Cristo. Entonces nos dio dado el poder para poder vencer, hermanos, todo temor, toda ansiedad, nos dio la capacidad de salir adelante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no podemos? Por falta de fe, hermanos. ¿Qué es fe? Simplemente muchas veces pensamos que fe es creer, ¿verdad? ¿Recuerda lo que dice Santiago? ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Santiago, ¿qué dice que es la fe? La fe es poner en obra lo que Dios dice. ¿Sí? Fe no solamente es creer, hermanos, fe es poner en práctica lo que Dios dice que debemos hacer. La fe es acción, hermanos. La fe es acción. Es decir, mire, vamos a repetir un poquito lo que hablábamos de la ansiedad, de la depresión. Una persona, hermanos, no puede salir de ansiedad si no toma responsabilidad por sus pensamientos. Si no toma responsabilidad por sus acciones, nunca va a poder ser libre de la ansiedad. ¿Por qué? Porque siempre va a decir, es que yo tengo razón. Tengo razón de sentirme así, tengo razón de estar así, porque me hicieron, porque me dijeron, porque pasó, y siempre están justificándose. Y nunca, hermanos, nunca toman una responsabilidad por sus acciones. Yo no debí de permitir esos pensamientos en mi vida. Yo no debí permitir, ¿verdad?, que las voces de aquellas personas hicieran daño en mi mente. Al final, hermanos, ¿quién es el que toma la decisión si me afecta o no me afecta? Yo. Y debo tomar responsabilidad. Si alguien viene, ¿verdad?, y me insulta, ¿quién es el que va a decidir si me afecta o no me afecta? Soy yo. Puedo ignorar esas voces y decir, no me importa lo que tú digas. ¿Por qué? Porque lo que realmente me importa es lo que Dios piensa de mí. Entonces debemos de tomar responsabilidades, hermanos, por nuestras acciones, por nuestras decisiones para poder ser libres de la ansiedad. Mire, vamos nuevamente al Salmo 94. Salmo 94. Aquí el salmista pone de manifiesto algo, ¿sí? Si Dios no nos ayudara, hermanos, si Dios no estuviera con nosotros, dice Pablo, ¿verdad? Por la gracia de Dios soy lo que soy, y no lo que yo puedo hacer por mí, sino la gracia de Dios en mí. O sea, es lo que Pablo dice. Mire el salmista lo que dice: si no me ayudara Jehová, pronto, ¿qué dice? Moriría mi alma, ¿en dónde? En el silencio, en la ansiedad, ¿verdad? Ahí en mi soledad. Sin embargo, mire lo que dice versículo 18 y versículo 19. Cuando yo decía, ahora, ¿en dónde empieza la ansiedad, hermanos? ¿Dónde empieza la ansiedad? En la mente, nuestro ser interior, ¿verdad? Mire lo que dice: cuando yo decía, mi pie resbalará, dice, tu misericordia, oh Jehová, ¿qué dice? Él está reflexionando. Dice, mis pensamientos solamente me llevan a resbalar, me llevan a fallar, me llevan al desastre. Si Jehová no estuviera conmigo y si la misericordia de Dios no fuera conmigo, dice, pronto moriría. Dice, en medio de esos pensamientos, Dios me sustentaba. Dice el 19, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban, ¿qué? Entonces, hermano, mira, es lo que te decía, no importa lo que tus voces te digan, no importa lo que tu ser interior te diga, no importa esos temores. ¿Qué es lo que realmente debe de importar? ¿Tus pensamientos o lo que Dios dice?
Pregúntate, ¿quién es más real? ¿Tus pensamientos o Dios? Dios, hermano, es más importante lo que Dios dice. La Biblia dice, mire, cuando la Biblia habla de nuestro ser interior, habla de nuestro corazón. Y cuando Dios habla de nuestro corazón, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conoce, hermanos? Dios dice, ¿verdad? En el siguiente versículo, yo Jehová que pesa, que escudriño los corazones. Y como Dios los conoce, ¿y por qué los conoce? Pues Él nos hizo, ¿verdad? Entonces, ¿Él sabrá lo que necesitamos, hermanos? Claro que sí. Entonces, es más importante lo que Dios dice, hermanos, que lo que mis pensamientos me llevan a hacer. Entonces, no podemos controlar las crisis que vienen a nuestra vida, pero sí podemos controlar nuestras reacciones a esas circunstancias. De lo contrario, hermanos, mire, cuando reaccionamos mal, cuando dejamos que nuestros pensamientos y nuestras emociones nos controlen, van a venir efectos físicos, efectos emocionales y efectos espirituales, porque esa es la ansiedad, hermanos. Cuando me dejo controlar por mis emociones, puedo empezar, no estoy ansioso, hermanos, una sudoración excesiva. Voy a empezar a temblar. Mi corazón va a empezar a... Luego voy a empezar a sentir que sudo frío. ¿Verdad? Me va a empezar a doler la cabeza. Voy a sentir, ¿verdad? Que se me empieza a dormir el brazo. Y luego, como ya siento algo físico, vienen los problemas también emocionales, ¿verdad? Ay, me voy a morir. Me va a dar un paro cardíaco. ¿Verdad? Porque se me durmió el brazo. Y ya son problemas emocionales. Y luego ya viene el llanto y viene... somos lo peor, hermanos. Nos dejamos dominar por esos sentimientos y emociones. ¿Y sabe qué es lo que hacemos? Vienen los problemas espirituales. ¿Por qué? Porque esos problemas espirituales nos llevan a alejarnos de Dios en vez de acercarnos a Él. Alejarse de Dios es lo peor que podemos hacer en esos casos. En esos problemas, lo peor que podemos hacer es huir de Dios, alejarnos de Él. Un corazón que se aleja de Dios, hermanos, es presa fácil de Satanás. Y si tus pensamientos ya te dominaron, fácil que Satanás venga, ¿verdad? Y te meta pensamientos hasta de suicidio. Si fueras hijo de Dios, ¿Dios permitiría que estuvieras pasando lo que estás pasando? ¿Dios permitiría que sientas eso que estás sintiendo en tu vida? Y luego vienen los pensamientos. Pues sí, ¿verdad? ¿Para qué sirvo aquí? Van y cuelgan la cuerda y se cuelgan. Los síntomas de la ansiedad pueden incluir incapacidad para relajarse, sensación de tensión, ritmo cardíaco acelerado, sequedad bucal, hipertensión, hipervigilancia o sensación de debilidad, sudoración excesiva, sensación de sudor frío, anticipación constante de problemas y una sensación permanente de incomodidad. Ahora pregúntese con eso, porque usted puede decir, no, yo no sufro de ansiedad. Yo creo que todos en algún momento sufrimos de ansiedad, hermanos. La respuesta es cómo actuamos cuando estamos ansiosos. Mire Proverbios 12. Proverbios 12. Versículo 25. Dice el versículo, la congoja en el corazón del hombre, ¿qué dice? ¿Cómo reacciona, hermano? ¿Cómo reacciona? Mire, si usted reacciona de una manera incorrecta, ¿verdad? Ante la ansiedad, usted va a encontrarse abatido, va a decaer, hermanos. Usted se va a ir y se va a esclavizar, ¿verdad? Ahí en su soledad, en el silencio. ¿Por qué? Porque está ansiosa, porque usted tiene razón. Pero si usted actúa correctamente y corre a Dios, mire lo que dice, mas la buena palabra, ¿qué?
Si usted lejos, hermano, de encerrarse en su mundo, va a Dios, corre a Dios, busca su palabra, la palabra lo va a alegrar. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios debe hacer la diferencia en nuestra vida. Ahora mire, quiero tocar dos secciones aquí. Primero, rapidito, la ventaja. La ventaja para los que han sufrido un ataque de ansiedad. ¿Sí? ¿Cuál es esa ventaja? Tus ataques de pánico te dan una gran ventaja sobre las personas que nunca han sido humilladas ni puestas de rodillas por el temor. Dice, son orgullosas, seguras e independientes y por lo tanto no creen que necesiten de Dios. Una persona que nunca ha sufrido de ansiedad, ¿verdad? Va a decir, yo no necesito de Dios, mira, soy fuerte, ¿verdad? Yo soy fuerte en mis emociones. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice, por tanto, no creen que necesiten de Dios. Dice, piensan que son perspicaces y ese pensamiento aumenta su ceguera. Pero tu debilidad, tu ansiedad, tú que has padecido una ansiedad, dice, te ha hecho abrir tu corazón a las afirmaciones del Evangelio sin ninguna distracción. Mire, cuando una persona actúa de una manera correcta, hermanos, ante la ansiedad, y corre a Dios, tiene una ventaja sobre muchas personas. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y no solamente salvación del alma, hermanos. El Evangelio nos salva de cualquier peligro. Es cierto, mire, es cierto. Es cierto. ¿Qué es más importante para Dios? ¿La salud del alma o la salud del cuerpo? ¿Qué es más importante? El alma, cierto. De hecho, Jesús vino para salvar el alma, ¿verdad que sí? Pero la Biblia también dice en Isaías 53, dice que Él llevó nuestras ¿qué? Él llevó nuestras ¿qué? Nuestras enfermedades. Y muchas veces cargamos nuestras enfermedades porque no creemos en el Evangelio, hermanos. Porque no ponemos en acción lo que el Evangelio dice. Mire, como ejemplo, ¿verdad? Mal ejemplo. Ahorita tuvimos solamente un culto, ¿verdad? Le hablé temprano al hermano, solamente vamos a tener un servicio, prepara un programa un poquito más largo. Anoche me puse muy mal, hermanos, muy mal. No dormí nada. Vómito, dolor de estómago, corre al baño cada rato. Y luego se dieron las 6 de la mañana, ¿verdad? Y dije, no la voy a hacer. A lo mejor voy a estar ahí en el púlpito y me voy a estar durmiendo. Dije, mejor le doy la oportunidad que canten un poquito más y tenemos un... No la voy a hacer, no puedo. ¿Se acuerdan de lo que decíamos la semana pasada? ¿Qué es lo que nos obstaculiza? El no puedo. ¿Qué dice Dios? Todo lo puedo en Cristo. Y ahorita, mire, estoy bien activo. Entonces, nomás tuvimos un culto, ¿por qué? Porque yo dije, ¿quién se puso el obstáculo? Fui yo, ¿verdad que sí? Es lo mismo que pasa, hermanos. Esto, mire, segunda a los Corintios, capítulo 12. Segunda a los Corintios 12, verso 10. ¿Cómo reaccionamos ante los problemas, ante las circunstancias adversas? Mire versículo 10 lo que dice. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo ¿en qué? En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Lea lo que dice, porque cuando soy débil. Y es que esa fortaleza no viene de mí, hermanos. ¿De dónde proviene esa fortaleza? Esa fortaleza proviene de Dios. Mire Deuteronomio 3. Deuteronomio 3.
versículo 22. ¿Qué dice el texto, hermanos? ¿Qué dice? 3:22. 3:22. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que ¿qué? ¿Quién pelea por nosotros, hermanos? ¿A quién debemos acudir? A Dios. A Dios. Entonces, ¿sabe usted si alguna vez, hermanos, ha sufrido de ansiedad y ha corrido a Dios? Usted tiene una ventaja, hermanos. La ventaja que conoce a Dios y que conoce que no hay nadie más grande que Dios y que conoce y que no conoce a alguien que pueda vencer a ese Dios, hermanos. No hay nadie que pueda vencer al Dios en el cual creemos. Amén. Él pelea por vosotros. Ahora, para terminar, vamos a ver, hermanos, al Dios de toda consolación. Mire, primera a los Corintios. Primera a los Corintios. Capítulo 1. Vuelvo a preguntar, ¿conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Cómo está tu intimidad con Dios? Mire versículo 3, versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que fue dada, dice, que fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuiste, creo que me equivoqué, segunda a los Corintios. Sí, hermanos, es segunda a los Corintios 1. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Padre de qué? De misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. A ver, hermanos, volteen aquí. Todos alguna vez fuimos niños, ¿verdad? Cuando fue niño, ¿confiaba en la protección y dirección de su padre? ¿Sí o no? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Si mi papá me iba a agarrar la mano para cruzar una calle donde hay mucho tráfico, yo creo que la mayoría, ¿verdad?, confiábamos en ello. ¿Verdad que sí? Ahora, si podemos, hermanos, si podemos confiar en un Padre terrenal, ¿no podemos confiar en un Dios celestial? ¿Quién tiene más peso? ¿Un Padre terrenal o un Dios celestial? Si confiábamos en nuestros padres, ¿no podremos confiar en un Dios celestial, hermanos, que conoce todas las cosas? ¿Verdad que sí? Mire Romanos 8. Perdón, Mateo 7. Mateo 7. Mateo 7. Versículo 11. ¿Por qué podemos confiar más en Dios que en nuestros padres? Mire el versículo 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, lea lo que dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Dios es bueno, ¿sí o no, hermanos? Es misericordioso. Podemos confiar en Él. Mire Romanos capítulo 8. Entonces, podemos confiar en un Padre terrenal, podemos confiar en un Dios celestial. En Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículo 15. Dice la Biblia, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud
para estar otra vez en temor o en ansiedad, sino que habéis recibido el Espíritu ¿de qué? Por el cual clamamos. Muchas de nuestras luchas, hermanos, muchas de nuestros temores y ansiedades son porque no estamos familiarizados con Dios. Decimos conocerle. Y pasa muchas veces lo que Jesús decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Si conociéramos más a Dios, hermanos, si nos relacionáramos más con Él, si le buscaremos más, no importa tu circunstancia, no importaría tu tormenta, no importaría tu temor, no importaría lo que estés pasando, eso te llevaría a clamar, papito, mira lo que estoy pasando, ayúdame, porque esa palabra Abba Padre es lo que quiere decir, papi, papito. Si te relacionaras más con Dios, hermano, mira, no importaría lo que estuvieras enfrentando, porque conoces a Dios y conoces que ese es un Padre amoroso, misericordioso, un Padre lleno de consolación, que está ahí para ti. La libertad, hermanos, es un proceso. No podemos tener victoria sin fe. La fe dijimos que es una acción. Y hace 8 días hablábamos de que hay que dar pasos pequeños para romper la cadena. Decíamos, ¿verdad? Si tu temor, tu ansiedad es porque no puedes venir a la iglesia y te da temor, ¿verdad? Saludar a 100, da pasos pequeños, saluda a 10. Vete a sentar y di, sí puedo. Y la próxima semana ya no saludas a 10, saludas a 20. Y decíamos, es mejor dar un paso pequeño, ¿verdad? Pero constante a quedarse inmóvil. Siempre hay que dar pasos pequeños, hermanos. La fe es pasos en acción. Cuando una persona ha vivido con ansiedad por mucho tiempo, la Biblia nos enseña en 1 Corintios capítulo 5, versículo 14, que tendrán que pasar por el proceso de fortalecimiento. Por un proceso de aprendizaje, de fortalecerse en el Señor. Y no es fácil, hermanos, haber obedecido los impulsos del temor, de la preocupación, de la ansiedad, y de un día para otro, ¿verdad? Ya no luchar con ello. Pero si no das un paso a la vez, si te quedas inmóvil, quedarás atrapado toda tu vida en la ansiedad. El proceso, hermanos, de tomar pasos para poder tomar el control de la mente, eso nos llevará a tomar el control de nuestra voluntad. Debemos aprender a correr de nuevo a Dios y no correr de Dios. Mire, la semana pasada hablábamos, hermanos, de dar esos pequeños pasos. Ahora, y daba 3 preguntas, ¿verdad? Ahora vamos a ver 3 preguntas más. Y aquí vamos a cerrar. Decíamos que hay que identificar el problema, ¿verdad? Hay que identificar el problema. Y luego identifico el problema, ¿cuál es la solución al problema? Y luego, ¿qué debo hacer con el problema? Ok, entonces, la primera pregunta hoy sería, ¿qué siento? ¿Qué siento? Cuando estamos ansiosos y para poder ser libres, hermanos, de la ansiedad, primero debo identificar qué es lo que estoy sintiendo. ¿Sí? Segunda pregunta, ¿cuál es mi temor? ¿Sí? ¿A qué le temo? ¿Qué es lo que me trae ese pensamiento? ¿A qué es lo que me trae esa ansiedad? ¿Qué es ese temor? 3, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Ejemplo. ¿Qué siento? Decíamos la semana pasada, siento que no puedo. Decíamos, es el peor obstáculo, no puedo.
¿Qué siento? Siento que no puedo. Número 2, ¿cuál es mi temor? Ser rechazado. 3, ¿qué dice la Biblia? Por favor, 2 Timoteo 1:7. ¿Qué dice la Biblia? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ok, entonces, ¿qué siento? Siento que no puedo. ¿Cuál es mi temor? Ser rechazado. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que tenemos un espíritu ¿de qué? De poder, de amor y de dominio. Una cuarta pregunta. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? ¿Debo de ser obediente a lo que me dice ese texto? Debo de enfrentar. Debo de enfrentar mi miedo. Debo de enfrentar eso que siento. Debo de enfrentar, hermano, eso que me está esclavizando. Debo ser obediente a la palabra de Dios. Debo testificar. ¿Verdad? Es decir, hermanos, y no me malentienda, ¿verdad? Ayer hablábamos de eso en la noche. Hoy en día pensamos que el testificar es decir, yo decreto, yo ordeno, yo... No. Testificar es decir, Señor, en ti soy más que vencedor, en ti todo lo puedo, por lo cual, ¿verdad? Este problema no me va a vencer. Voy a levantarme y voy a seguir adelante. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Mire Romanos 14, por favor. Mire el versículo número 22. Y aunque aquí está hablando de comida, hermanos, incluyen todas las cosas. Dice el versículo 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo. Dice, delante de Dios, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que ¿qué? En lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe, ¿qué es? Hermano, mira, si tú haces algo y lo haces con fe y lo pones en acción con fe, tú puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque lo haces en Dios, lo haces con Dios, lo haces de parte de Dios. Lo haces de parte de Dios. Quisiera terminar, hermanos, nuevamente, Deuteronomio 31. Tú puedes testificar en esta mañana y decir, Señor, he sido desobediente al no confiar en ti. Por mi desobediencia es que he vivido en temor, esclavizado a la ansiedad. Y pedir perdón por tu pecado y testificar, Señor, hoy testifico que tú eres poderoso y que tú me has dado todas las cosas y que yo puedo salir adelante con esto que siento. Mire Deuteronomio 31:6 nuevamente. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará. Hermanos, siempre será una decisión entre lo que sientes y lo que dice Dios. Siempre puedes pedir fuerza, siempre puedes pedir auxilio a Dios, pero siempre será una decisión, hermano. ¿Qué es más verdadero? ¿Lo que tú sientes o lo que Dios dice? ¿Lo que tú crees
o lo que Dios dice? ¿Qué es más verdadero en tu vida? Si es más verdadero lo que tú sientes y lo que tú piensas, siempre vivirás esclavizado en tus temores y en la ansiedad. Pero si tú decides y dices, Señor, tu palabra es verdad, tu palabra es verdadera en todo esto que siento, hoy puedes ser libre de esa ansiedad y de esos temores. No lo digo yo, hermano, lo dice Dios. Solamente hay que creerle a Dios. Señor y Dios, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por este tiempo y gracias porque a través de tu palabra nos hablas. Mi Dios, si tan solo creyéramos en tu palabra y en tus promesas para nuestras vidas, viviríamos libres, Señor, de toda preocupación, de todo afán, de todo temor, de todo pánico, Señor. Pero muchas veces decidimos creer a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos, y tomamos decisiones equivocadas que nos llevan a vivir esclavizados de nuestros temores. Ayúdanos, Señor, a identificar nuestro problema, a identificar, Señor, nuestro temor, poder identificar qué es lo que sentimos, pero también, Señor, poder ver qué es lo que dice tu palabra sobre ciertos temores y huir, Señor, a tu presencia. Dice tu palabra que en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay paz, Señor, y hay consolación. Y no hay nada, Señor, que tú no puedas hacer en nuestra vida. Es por ello que yo ruego en esta mañana, Señor, que tú obres en nuestros corazones. Nos ayudes a correr en todo momento a ti, Señor, a depender de ti y poder vivir en una libertad a la cual tú nos has llamado, Señor. Tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades, llevaste, Señor, nuestras cargas, nuestras luchas. Dice tu palabra, mi Dios, que tú quieres llevar nuestras cargas y nuestro yugo, Señor. Solamente tenemos que acudir a ti. Entonces ayúdanos que tu Espíritu Santo obre en nuestro corazón para que en el momento que haya temores, en medio de cualquier circunstancia adversa, de cualquier tormenta, de cualquier lucha, Señor, podamos confiar en que tú eres más sabio que nosotros, que tú nos das la dirección correcta y que tu poder, Señor, nos ayuda a poder salir adelante. Obra, Señor, en nosotros y ayúdanos a poner nuestra fe en acción con rumbo, Señor, a nuestra libertad. En nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.